Pocos periodistas de su generación han sabido combinar con tanta naturalidad la televisión convencional y el mundo digital como Javi de Hoyos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que su camino estuvo a punto de torcerse antes de comenzar, que hubo momentos de duda, de críticas y de incomprensión, y que fueron precisamente las palabras de unos pocos valientes las que le empujaron a seguir adelante. Hoy, ese joven que con 16 años grababa videos en YouTube con sus amigos comparte plató en La 1 con una de las presentadoras más respetadas de la televisión española, Anne Igartiburu, y acaba de revelar en una entrevista que llegó a cobrar 12.000 euros por una sola campaña en redes sociales. Lo que parecía una locura de adolescente se ha convertido en su mayor activo profesional. Javi de Hoyos concedió recientemente una entrevista al programa Zodiac, el espacio de entrevistas del medio digital Vanitatis conducido por el periodista Nacho Gay. Durante la conversación, de Hoyos repasó con honestidad y sin filtros los momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios más humildes hasta su etapa actual en la televisión pública, pasando por los apoyos inesperados, los compañeros generosos y las cifras que ha llegado a manejar gracias a su presencia en plataformas como Instagram y TikTok. Fue una charla que dejó muchos titulares, pero sobre todo una imagen auténtica de cómo funciona el periodismo en la era digital. Todo comenzó cuando Javi de Hoyos tenía apenas 16 años. En aquella época, subir videos a YouTube no era precisamente una actividad bien vista en los círculos profesionales del periodismo. Era algo que hacían los jóvenes en su tiempo libre, sin ningún valor aparente, sin futuro reconocible. Las críticas no tardaron en llegar, incluso de personas cercanas. Había gente que me decía, quítalo de YouTube, que es de frikis, recordó de Hoyos durante la entrevista, sin ocultar la incomodidad que le generaban esos comentarios en aquel momento. Para un adolescente con aspiraciones periodísticas, escuchar ese tipo de juicios podía haber sido suficiente para abandonar la idea por completo. Pero en ese momento crítico apareció una figura que cambiaría el rumbo de todo. Óscar Arnaiz, periodista de informativos Telecinco en Bilbao, fue el primero en ver con claridad lo que otros ignoraban. Lejos de sumarse al coro de críticos, Arnaiz le dijo algo que de Hoyos recuerda todavía hoy con enorme gratitud. No, Javi, sigue con ello. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el presente? Ese respaldo, pronunciado en un momento en el que nadie apostaba por los creadores digitales, resultó ser una de las predicciones más certeras que se podían hacer entonces sobre la evolución de los medios de comunicación. Hoy, con el ecosistema mediático completamente transformado por lo digital, las palabras de Arnaiz suenan a pura visión de futuro. Aquel consejo fue el impulso que de Hoyos necesitaba para no abandonar y seguir construyendo su perfil digital al mismo tiempo que desarrollaba su carrera televisiva. Con el tiempo, esa combinación se convirtió en su sello de identidad. Mientras muchos periodistas de su entorno, esa capacidad de adaptación que cultivó desde muy joven, es precisamente la que le abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. En su etapa más reciente, Javi de Hoyos dio el salto a RTVE para incorporarse al equipo de La 1, donde comparte conducción con Anne Igartiburu. Para entender lo que ese cambio supuso en su vida profesional, hay que conocer el contexto. Igartiburu es una de las presentadoras con más bagaje y reconocimiento de la televisión pública española. Una profesional que lleva años siendo el rostro de espacios de gran relevancia e institucionales de primer orden. Incorporarse a un programa bajo su liderazgo no es tarea sencilla para ningún periodista, por mucho talento que atesore. Sin embargo, la experiencia resultó ser todo lo contrario a lo que cabría esperar. Yo flipé, confesó de Hoyos al recordar sus primeros días en el programa. Lo que le sorprendió no fue la exigencia del trabajo ni la envergadura del proyecto, sino la actitud de su compañera. En lugar de marcar territorio o imponer su forma de hacer las cosas, Anne Igartiburu adoptó desde el primer momento una postura completamente abierta y generosa. Anne, desde el primer momento, me acogió, estando en su casa, llevando y presentándolo tanto tiempo, explicó de Hoyos, subrayando lo excepcional de ese gesto en un sector tan competitivo como la televisión. Lo que Igartiburu le propuso fue algo que de Hoyos no esperaba, empezar de cero juntos, como si ninguno de los dos tuviera experiencia previa, como si el programa fuera un espacio nuevo que construir desde la nada. Vamos a crear una nueva manera de comunicar, le dijo la presentadora. Cada vez que estás con un compañero nuevo, creas una nueva manera de comunicar. Cambia tu manera y la mía. Vamos a ver qué sale de aquí, vamos a experimentar, a jugar, a disfrutar. Esas palabras
sencillas pero profundas, definieron desde entonces la relación profesional entre ambos y el tono del espacio que comparten. Para Javi de Hoyos, trabajar junto a Igartiburu se ha convertido en una auténtica escuela de periodismo en directo. Ha aprendido observándola, viéndola gestionar situaciones que no estaban previstas, escuchándola encontrar las palabras exactas cuando el silencio parecía la única opción posible. Uno de los ejemplos que cita con mayor admiración es la retransmisión del 12 de octubre en la 1, la cobertura del Día de la Fiesta Nacional, uno de los eventos institucionales más exigentes para cualquier presentador de televisión. Yo la veía y decía cómo sabe rellenar esos tiempos, cómo sabe decir tantas cosas sin decir tonterías, confesó de Hoyos. En televisión en directo el silencio no está permitido, pero llenarlo con contenido relevante, coherente y atractivo durante horas es un arte que muy pocos dominan con la naturalidad de Igartiburu. Yo disfruto mucho con ella porque aprendo, resumió de Hoyos con una franqueza que dice mucho de su madurez profesional. En un sector donde el ego suele imponerse sobre la humildad, reconocer que todavía hay mucho por aprender de los compañeros más experimentados no es algo que todos los periodistas estén dispuestos a admitir. De Hoyos lo hace sin complejos y eso le ha permitido crecer con una velocidad inusual. Junto a Ani Gartiburu, De Hoyos también mencionó a otro referente que ha marcado su carrera, Matías Prats. El veterano periodista y presentador de Antena 3 es, según De Hoyos, otra de las personas que encarnan esa generosidad que tanto valora en el ámbito profesional. He trabajado con mucha gente y hay dos personas con las que me ha pasado decir qué generosos son. Matías Prats y ella afirmó. Mencionar a Matías Prats en el mismo plano que Igartiburu habla del nivel de estima que De Hoyos les profesa a ambos, dos figuras absolutamente consolidadas en la televisión española que, a pesar de su posición, han sabido tratar a un compañero más joven con una cercanía y una generosidad que él no dará por hecha en mucho tiempo. Pero sí, hay una parte de la entrevista que generó mayor revuelo fue la relacionada con sus ingresos en redes sociales. Nacho Gay no tardó en ir al grano y preguntarle directamente cuál había sido la campaña mejor pagada de su carrera como creador de contenido digital. La respuesta de Hoyos fue clara y sin rodeos. 12.000 euros por un único trabajo que incluía un video, una publicación en Instagram y otra en TikTok. La cifra impresiona, pero De Hoyos se encargó de contextualizar lo que hay detrás de ese número. No se trata de grabar algo rápido desde el sofá de casa, aunque reconoció que muchas campañas sí se producen con croma, y desde el domicilio propio. En ese caso concreto, el trabajo fue mucho más intenso. Tuvo que desplazarse hasta un photocall, realizar entrevistas en el lugar, editar el material resultante y publicarlo todo de manera coordinada en las distintas plataformas. Un proceso que, según explicó, exige varias horas de trabajo real con todo lo que eso implica en términos de planificación, logística y producción. De Hoyos también explicó cómo funciona su relación con las marcas en general. Hay empresas con las que mantiene contratos anuales de publicidad, lo que le garantiza unos ingresos fijos mensuales. Sin embargo, la mayoría de las colaboraciones son campañas puntuales que suelen durar apenas 2 o 3 días. Para gestionar todo ese flujo de trabajo cuenta con el apoyo de una agencia especializada que le hace llegar propuestas con muy poco margen de tiempo, lo que le obliga a ser ágil, flexible y estar siempre disponible para arrancar un proyecto casi de inmediato. Lo que más le interesa de su modelo de colaboración con las marcas no es solo el aspecto económico, sino la credibilidad que puede aportar a cada proyecto. Al final, yo también soy un canal de noticias y ahora la publicidad se estila mucho a través de contenidos noticiosos. No es solo un anuncio que el público tenga que ver, sino que aporte credibilidad y fuerza a la marca, explicó. Esta reflexión conecta directamente con su identidad como periodista. No es un influencer al uso, sino un comunicador que pone su respaldo profesional al servicio de cada campaña. Y eso tiene un valor diferencial que las marcas están dispuestas a pagar. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando De Hoyos reveló algo que nadie esperaba. A pesar de su posición actual en RTV junto a una de las presentadoras más reconocidas del país, su salario en la televisión pública es inferior al que percibía cuando presentaba Socialité, el programa de Mediaset que conducía durante los fines de semana.
Esta confesión abrió un debate de fondo sobre la realidad económica del periodismo televisivo en España y el creciente peso de las redes sociales como fuente de ingresos alternativa o, en muchos casos, principal. El contraste resulta revelador. La televisión pública, con toda su presencia institucional y su relevancia cultural, no necesariamente ofrece las mejores condiciones económicas a sus profesionales. Mientras tanto, una campaña bien ejecutada en Instagram y TikTok puede generar en pocos días lo que un mes de trabajo en una cadena generalista no alcanza. Esta realidad que De Hoyos vivió en primera persona refleja una transformación profunda del mercado mediático que afecta a toda una generación de periodistas que han crecido entre dos mundos. La trayectoria de Javi De Hoyos es, en muchos sentidos, un retrato de lo que significa hacer periodismo hoy en España. Es la historia de un joven que apostó por lo digital cuando nadie lo hacía, que encontró en el camino a personas que creyeron en él antes que nadie, que aprendió de los mejores y que supo adaptarse a cada cambio sin perder su esencia. Es también la historia de una profesión en plena ebullición, donde los límites entre televisión, redes sociales y medios digitales se difuminan cada vez más, donde la credibilidad sigue siendo el activo más valioso y donde saber reinventarse sin dejar de ser uno mismo marca la diferencia entre sobrevivir y prosperar. ¿Crees que el futuro del periodismo está en las redes sociales o la televisión tradicional seguirá siendo el referente? ¿Te sorprende que un periodista pueda ganar más con una campaña en Instagram que con su sueldo en una cadena pública? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad y compartirlo con quien creas que le pueda interesar. Estamos leyendo todos vuestros comentarios.